Buenas noches, hermanos y amigos del Pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, para el grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo. Te leo en Lucas 1, del 1 al 4. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Cuando yo me enteré que había apóstol de Dios en la tierra, cuando tuve contacto con la gente de la luz del mundo por primera vez, me llamó mucho la atención. Primero se me hizo muy curioso que fuera el nieto y que el anterior había sido, por supuesto, el papá y el primero había sido el abuelito. Aparte de que el apostolado en la Biblia nunca se heredó de esa forma, me interesé por conocer la historia del primer apóstol, porque decían que no había salvos, que no había iglesia antes de Eusebio. Y encontré que habían editado un libro, Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín. Un amigo, Nelson Mandela, me mandó el PDF y la gente de la luz del mundo en el foro que nosotros habíamos formado, primero dijeron que ese libro no lo había escrito la gente de la luz del mundo, que no existía, y después que conseguí el libro en papel, me di la tarea de buscarlo, me doy cuenta que sí era una edición de la Iglesia de la Luz del Mundo, con 5,000 ejemplares en 1997 y otros 5,000 en 1998, y el autor fue el licenciado René Rentería. Me sorprendió mucho que la gente de la luz del mundo fueran tan mentirosos en el foro para primero negar el libro, y cuando hicimos la investigación después dijeron que no estaba autorizado y que no decía la verdad. Qué gente tan mentirosa. Yo nunca había tratado con gente que, al igual que la chimotrufia, dijera una cosa y después dijera otra. Ahora que tengo el libro en mis manos y hago caso de la gente de la luz del mundo que me dice, búsquese el libro actual, editado por Berea, en la edición 2008, que es el que está disponible y supuestamente está autorizado, me doy cuenta que esta segunda edición del fondo editorial Berea la hizo Luis Fernando Vázquez Sora y no es más que una copia de pero modificada. Es decir, que retomaron el trabajo del licenciado René Rentería y le cambiaron las partes que no corresponden a la doctrina actual de la famosa doctrina de la elección. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión
Fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí: un nuevo apóstol llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase. Al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco.
se entregaría, etcétera. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares y yo me hice con uno de ellos. Aquí en este ejemplar ves, por ejemplo, en el índice, que dice, vamos a ver si logramos enfocarlo mejor, porque veo que se está mirando muy borroso, pero a ver. Veamos así, ahí está. En el índice, agradecimientos, presentación, prólogo, introducción, desde la niñez, el matrimonio, la conversión, la orden del fusilamiento, recibe el Espíritu Santo hacia Monterrey, Nuevo León, y luego dice, el cambio de nombre. Es cuando supuestamente el 6 de abril de 1926 oye la voz. Este libro sostiene entonces que cuando oye la voz fue un cambio de nombre, no era el apostolado. El apostolado fue hasta 1943 con su cuarto bautismo. Te lo compruebo en el mismo libro, en el mismo índice. Sigue diciendo, antecedentes, fortaleza espiritual, un nuevo movimiento religioso, y puedes leer, un nuevo apóstol, página 232, es lo que te acabo de leer. Un nuevo apóstol. ¿Cuándo? Hasta 1943. Cuando se bautizó, se autobautizó por cuarta vez, ahí entendió, ahí lo autorizaron, ahí comprendió, ahí empezó él a entender su famosa elección, que fue en el bautismo, no en la visión. Ahora los de la luz del mundo les han enseñado que la voz se oyó en Monterrey, y cuando la voz se oyó, pues ahí inició la restauración, ahí estaba el apóstol. Es decir, en la nueva versión, en la versión ya cambiada de la historia de ellos mismos, no vayan a decir que yo soy el mentiroso, los mentirosos son ellos, que a una generación le dijeron unas cosas y después cambiaron la doctrina y cambiaron los hechos, cambiaron las declaraciones. Ahora a la gente le dicen que el apóstol o el apostolado empezó en 1926 cuando la voz se oyó, y te lo compruebo ahora con la edición falseada, o yo no sé si las dos son mentiras. El caso es que adecuaron la segunda edición para presentarte a un apóstol que se sabe apóstol desde 1926. Y todas estas mentiras yo las estoy exponiendo a la gente de la luz del mundo, que dice que hay catedráticos, que hay gente que está ahí, y Sara Pozos, catedrática de no sé cuánto y no sé para cuánto para allá, y el otro catedrático y el otro. ¿Son catedráticos mentirosos o piensan que la gente es tonta? ¿Qué pasa aquí? Mira, fíjate los cambios. Vamos a ver si alcanzas a leer los cambios. En
primer lugar te voy a mostrar el índice nuevo. Esta ya es la edición autorizada, que repito, no es un nuevo ejemplar. Tomaron la redacción de René Rentería y la pincelearon, le quitaron aquí, le borraron allá, le añadieron acá, le recortaron acá, adecuándolo a la nueva doctrina inventada de la elección. Este libro, ahora sí dice Editorial Berea, Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, del 2008, Luis Fernando Vázquez Sora, historiador nacional de Colombia. Bueno, también el otro libro fue hecho en Colombia. Y mientras que el otro libro dice, cuando la visión de la que tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo, lo pone como, el título se llama Un cambio de nombre y un nuevo apóstol, te lo lanza hasta 1943. Esta nueva edición, tú lo estás viendo ahí, cómo cambió, y ahora te dice así. A ver, la cena del Señor. Dice, a ver, vamos a ver. Columna y apoyo de la verdad. La ciudad señalada. Mira, capítulo 2. Llamamiento apostólico de Aarón Joaquín. Capítulo 2. O sea, para la nueva edición lo llamaron desde que tuvo la visión en 1926. Y por supuesto cambiaron todo lo que se lee allí. Te lo voy a leer enseguida para no aburrirte. Solamente estoy demostrando las mentiras de esta gente. Yo no sé si todos los jóvenes de la luz del mundo, los catedráticos, la gente que tiene mediana educación y sabe leer, no le da vergüenza sostener estos engaños. Yo te leí lo que dijo Lucas. Mira, Teófilo, te voy a escribir las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y te las voy a poner por orden cronológico. Bueno, la Iglesia de la Luz del Mundo no puede decir eso porque han cambiado la historia. Te voy a leer el pedazo donde dice llamamiento apostólico. Aquí recibe el Espíritu Santo. Te habla de Saulo, capítulo 3, el llamamiento apostólico, cuando en el otro libro se llama el cambio de nombre. Aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Básicamente dice lo mismo, nomás le cambiaron el título, pero le insertaron una frase que el libro antiguo no lo trae, es decir, hicieron dos cambios. En lugar de decirle cambio de nombre, ahora le llaman llamamiento apostólico, para que todos los ahora actuales de la luz del mundo crean que la restauración y el apóstol empezó desde el 26. Fíjese bien esta expresión ya para terminar el video. Dice, un nuevo día. Ese nuevo amanecer fue diferente para el hermano Aarón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección de Dios. Oiga, en el primer libro se sabe apóstol hasta el 43, aquí ya es apóstol el hombre, no. Entendió que no solo su vida cambiaría, ahora insertan la palabra elección. En el otro libro no se habla de ninguna elección. La doctrina de la elección fue inventada con el paso del tiempo.
Entonces, aquí, más abajo dice, quiero que leas esta parte. Vivir la grandeza de su dimensión, revelación fuerte y vigorosa que constituyó todo el sentido de su vida. Comprobó estar en la más grande de las gracias de Dios, en un estado de plenitud espiritual, casi te dicen que es divino, ¿no? Que a cada instante enriquecía y alimentaba con la abundancia de su ser. Qué extraño y qué placentero fue para vivir este día. Entonces, habla del cambio de nombre y habla que ya era apóstol desde ese momento. Todo esto es mentira. Esta frase donde dice apóstol de Jesucristo por elección, mire como dice aquí, este nuevo amanecer fue diferente para el hermano Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección de Dios. Entendió que no solo su vida cambiaría, sino la vida del pueblo que reuniría para el Señor en tiempos de restauración. Hombre, ya te metieron la restauración, el pueblo que iba a reunir, cuando en realidad en ese momento no sabía ni papa, según el otro libro, y se sabe apóstol hasta el 43. Te voy a leer esta parte que dice un nuevo día, finalmente ya, para no aburrirte. Solo estoy demostrando el cambio de historia, las mentiras de esta gente, para que no te dejes engañar por historias inventadas, fábulas. Mira, como dice un nuevo día ahora en este libro. Un nuevo día. Te digo que nomás retomaron lo que hizo el primer editor y lo pincelearon. Ese nuevo amanecer fue diferente para el hermano Eusebio, ahora transformado en el hermano Aarón. No te dicen apóstol de Jesucristo por elección. Un nuevo día que cambiaría centralmente su vida. Apartó las raídas cobijas, se vistió y pensó que su esposa lo despertaría. No tienen todo este rollo que dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección. Entendió que no solo su vida cambiaría, sino la vida del pueblo que reuniría para el Señor en tiempos de restauración. Apartó las raídas cobijas, fíjate, entre las raídas cobijas y el cambio de nombre, ya te metieron la doctrina de la elección. Por supuesto, ahora ya inventada en el 2008. ¿Cuántos años hay? A ver, ayúdame, mija, soy malísimo para las matemáticas. ¿Cuántos años hay de 1997 al 2008? ¿16 años? 11 años. 11 años después, transformaron la historia mintiéndole al público, como te lo he demostrado en este video. Hay de ti si quieres seguir creyendo las mentiras de la gente de la luz del mundo. No estoy hablando de los feligreses fieles, no estoy hablando de la gente sencilla, estoy hablando de los de la cúpula y los engañadores que se aprovechan de la fe de la gente para sacar dinero y rendirle culto a quienes no son dioses. Seguiremos en esta línea. Aquí tengo en mis manos la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual. Porque a mí me gusta hablar con hechos, examinar. Y viene en camino el libro La Serpiente y la Paloma de la Iglesia Apostólica y otros más, para ver quién dice la verdad. Desde el momento en que la luz del mundo cambió y pinceleó tan descaradamente su propia historia, ya no son dignos de confianza. Por lo menos la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual escribe de forma más seria y no ha modificado su historia en las subsiguientes ediciones. Una cosa que llama mucho la atención es que
El cambio de nombre, y eso te lo voy a mostrar en otro video, según la Iglesia Cristiana Espiritual, se lo hacen Saulo y Silas, los profetas chamagosos, cuando lo bautizan, le dicen tu nombre será Aarón. Y dice otros varios casos de gente que se bautizaba y le cambiaban el nombre. La gente de la luz del mundo, ni en su primera historia ni en la segunda historia falseada, mencionan para nada que era una costumbre cambiarle el nombre a la gente. Y los que peregrinaban siguiendo las vías del tren para ir de un pueblo a otro, eran estos dos profetas chamagosos, cosas todas que aprendió Eusebio Joaquín González. Pero lo que yo estoy descubriendo en esta investigación es que la famosa doctrina de la elección se fue formando de pedazo en pedazo y de retazos en retazos, porque así convenía a sus intereses. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bueno, no leí los comentarios, perdone. Gilberto Martínez, buenas noches, Pastor Gamaliel, Dios nos libre de la elección, entre comillas, solo Jesucristo salva. Claro, hermano Gilberto, claro que sí. Alma Lorena Medina, Gilberto Martínez, Davis García, Yadira Medina, Apéstol Nasein, Nason, José Gómez, Tere Godínez, Noé Montaño, Leonidas. Dios te bendiga, hermano Leonidas, saludos, Pastor Gama, amén. Bendiciones en Edilson Mendoza, Zuli, Eugenio Jaime. Bueno, ahí están las mentiras de la luz del mundo. Dios les bendiga.